Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primeramente quiero dar gracias a Dios porque me permite compartir este espacio con ustedes. Y dado que ya se acerca la Semana Mayor, la Semana Santa, he querido preparar esta presentación para que de alguna manera nos ayude a penetrar un poco más en los misterios de su pasión y muerte, y he querido enfocarlo desde un punto de vista médico, tratando de explicar desde la fisiopatología, la fisiología, la psicología, los acontecimientos que pudo haber experimentado Jesús durante su pasión. Muchas veces cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles, pensamos que Dios no nos entiende, y esto porque nos olvidamos de una realidad importante, que Dios se hizo hombre, y al hacerse hombre se sometió a las leyes propias de la naturaleza. Jesús también sufrió, tuvo hambre, tuvo sed, lo calumniaron, lloró, durante su pasión lo maltrataron, lo golpearon y lo mataron. Entonces vamos a ver y vamos a tratar de explicar los diferentes eventos, acontecimientos que Jesús experimentó en su cuerpo, en su psicología, sobre todo pues en esas partes de las que se encarga la medicina. ¿Qué pasa en la mañana del Jueves Santo? Jesús emprende un largo viaje hacia Jerusalén, porque aquella noche iba a celebrar la cena pascual. Entonces se reúne con sus discípulos y celebran esta última cena. En esa noche ocurren diversos acontecimientos, de los cuales voy a resaltar unos pocos. Me encanta esta frase que les dice Jesús a sus discípulos: ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. Ardientemente. Jesús estaba realmente feliz, estaba contento, dichoso, porque estaba compartiendo uno de los momentos más importantes de su vida, y era la institución de la Eucaristía. Pero a su vez, en su corazón también atravesaban sentimientos de tristeza, de angustia, porque sabía que tenía que padecer. Y en esa misma noche, Jesús se dirige hacia Judas y le dice: tú me vas a traicionar. Y a Pedro le señala que lo va a negar por 3 ocasiones. Miramos ese corazón de Cristo que desde ya empezaba a padecer este suplicio. Pasaron otros acontecimientos como el lavatorio de los pies, como las palabras que cruzaban entre los apóstoles y Jesús, pero nos vamos a quedar con esto para entender un poco más lo que se avecina. ¿Qué pasa entonces cuando Jesús acaba la última cena, acaba de cenar y sale a orar? Nos cuenta el Evangelio según San Lucas. Después Jesús salió y se fue como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Les dijo: ¿ustedes duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Podemos mirar aquí a un Cristo que muestra su humanidad. Empieza una especie de lucha interna entre hacer la voluntad de Dios y hacer su voluntad, la voluntad de Dios Padre y su voluntad. Esto da lugar a la agonía. Miramos aquí a Jesús suplicando al Padre que pueda pasar del cáliz de la muerte. Sin embargo, al final Jesús termina aceptando la voluntad del Padre. Esto se puede explicar como una reacción de estrés.
se activa el sistema nervioso simpático. Cuando una persona es consciente de sus sufrimientos, es consciente de que tiene que enfrentarse a una situación complicada, en nuestro cerebro se activa una estructura que se llama la amígdala cerebral, donde se alojan las emociones y el miedo. Esta amígdala activa al hipotálamo, a la hipófisis a las glándulas suprarrenales, de las cuales van a segregar, a secretar hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que van a tener efectos estimulantes en los diferentes órganos, tales como el corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos encontrar entonces a un Jesús físicamente en ese momento? Con un corazón acelerado, la frecuencia cardíaca aumenta, lo que se conoce como taquicardia, y esto en un intento de impulsar más sangre hacia los órganos vitales. Vemos a un Jesús con una piel fría, sudorosa, sensible, y esto por un efecto que se llama vasoconstricción periférica, por activación del sistema nervioso simpático, donde los vasos sanguíneos que irrigan la piel se vuelven más pequeños de calibre. ¿Y esto para qué? Para redistribuir la sangre de mejor manera, es decir, a otros órganos, aquellos órganos que van a necesitar de mayor nutriente y oxígeno para cumplir una función más avanzada, como permitir la supervivencia del individuo, en este caso el corazón y los pulmones. Entonces miramos también a un Jesús que está agitado, está respirando más rápido de lo normal. Este fenómeno se llama taquipnia, en un intento de introducir más oxígeno para oxigenar la sangre. Vemos a un Jesús que tiene una sed intensa porque ocurre un fenómeno que se llama hiperglicemia o hiperglucemia, donde el azúcar en la sangre aumenta, y esto se debe a que las células, especialmente de los órganos vitales, en ese caso, nuevamente como el corazón y el cerebro, necesitan más energía, y esa energía se la obtiene del azúcar, de los carbohidratos. Entonces aumenta el azúcar en la sangre, pero a su vez la sangre se vuelve más espesa, y el cuerpo de alguna manera detecta esto y quiere diluir esa sangre, por lo que uno siente la sensación de sed. Es lo que sentía Jesús en ese momento. También se producen alteraciones visuales, todo por la activación del sistema nervioso simpático. Las pupilas se vuelven midriáticas, hay temblores por el frío, el cuerpo en un intento de generar calor produce movimientos musculares repetitivos y rápidos. Y he querido señalar esta palabra, este acontecimiento, que muy bien lo señala el evangelista Lucas, la hematidrosis. ¿Por qué se produce esta hematidrosis? Primeramente, esta hematidrosis no es más que el evento que San Lucas lo señala en el Evangelio, cuando dice que Jesús estaba sudando y esas gotas se convirtieron en sangre, ¿no? El sudor se volvió sangre como tal. Cuando una persona tiene un miedo o un sufrimiento extremo, en este caso el de Cristo, los vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas, por acción del sistema nervioso simpático y porque ya tenía una hipertensión de origen psicosomático sobreañadida, los capilares no soportan dicha presión y se rompen, ¿no? Entonces la sangre de los capilares se vierten en las glándulas sudoríparas y se mezclan con el sudor y se pueden expresar en maneras de gotas de sangre. Es lo que le pasó a Cristo y podemos verlo pues en estas fotos, ¿no? Hay imágenes donde se lo puede contemplar a Jesús sudando sangre para meditarlo. La flagelación. Llegados a este punto ya nos hemos saltado algunos acontecimientos, como cuando Jesús fue apresado, lo juzgaron, fue llevado ante Ananías, Caifás, luego ante Poncio Pilato,
Y llegado el momento de la flagelación, pues encontramos a un Jesús pues que ya estaba cansado. Nos dice el Evangelio según San Mateo. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás y a Jesús. Después de hacerlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Y miramos a este Cristo. Pero ¿cómo se encontraba antes de la flagelación? A ver, un Cristo que estaba cansado, exhausto, sediento, que estaba triste, tenía que soportar la traición de sus amigos, de Judas. Sus amigos, sus discípulos habían huido del lugar, lo habían dejado solo y Pedro lo había negado. Entonces miremos cómo se sentía Jesús ya para ese momento, ¿no? Antes de la flagelación. ¿En qué consistía esta flagelación? La flagelación romana. Los soldados ataban a la víctima a una columna. Miremos aquí a Cristo atado a una columna, ¿no? Y para aplicar este castigo de la flagelación usaban un instrumento que se llama flagellum, que consta de un mango, de 3 correas y cada correa con 3 bolas metálicas en su parte distal, o también podían ser fragmentos de huesos, multiplicando el impacto de cada golpe. 2 verdugos, uno a cada lado, ejecutaban el castigo de la flagelación hacia la víctima en una dirección de los látigos hacia abajo y hacia adentro, ¿no? De una manera hacia abajo y hacia adentro. Cabe recalcar que la piel debilitada de Jesús por la vasoconstricción periférica hacía que los golpes que se efectuaban en Cristo den un dolor más agudo, más punzante, más paroxístico, ¿no? Entonces miramos aquí a esta piel sensible, a esta piel dolorosa. Las tiras de cuero golpeaban todas estas zonas de impacto, causaban contusiones, causaban laceraciones. Estos objetos punzantes, como el plomo o los huesos, se incrustaban en la piel y la desgarraban y la arrancaban. Todo esto se podía ver con fragmentos de tejido. Cada golpe, cada herida iba exponiendo las diferentes capas de la piel, la dermis, el tejido celular subcutáneo. También se podían ver los músculos e incluso los huesos. De hecho, cuando terminaban de flagelar la parte posterior de la víctima, podían dar la vuelta a la víctima y comenzar la parte anterior. O sea, todo era una carnicería, ¿no? Este tipo de flagelación producía hemorragias severas porque la flagelación romana era brutal, especialmente para lo que pasó a Cristo era brutal. Y desde ahí Jesús empezaba ya a tener signos de deshidratación. No había tomado un sorbo de agua todavía. Y además de eso, la pérdida de sangre pudo haber ocasionado para ese momento un diagnóstico de anemia leve, un shock hipovolémico recién instaurándose. Pero miramos aquí, ¿no?, a este Cristo sufriente ya. ¿Y cuál es entonces la respuesta fisiológica del cuerpo que sufre estos eventos traumáticos físicos ante el dolor? Desde el sistema nervioso central se van a producir estas encefalinas, estas endorfinas, que son opiáceos endógenos, que de alguna manera palian el dolor, pero no lo eliminan completamente. También se produce un reflejo de defensa. Miremos a ese Jesús que en un intento de defenderse como tal, el cuerpo de una manera autónoma activa los músculos, especialmente los del tórax, y hacen que estos músculos se contraigan en un intento de proteger los órganos internos. Pero esto hace que el tórax de Jesús se vea limitado en su movimiento, y esto repercute para que haya una buena ventilación mecánica, para que haya una buena respiración.
Por lo tanto, podremos pensar que Jesús podía haber experimentado un tipo de hipoxia hipoxémica, que significa que hay una menor oxigenación de la sangre. También podemos pensar que sufrió de hipercapnia, es decir, la retención del dióxido de carbono, porque cuando nosotros inspiramos, lo que entra en nuestro cuerpo, en nuestros pulmones, es oxígeno, pero al momento de expirar lo que sale es dióxido de carbono. Como la respiración de Jesús estaba superficial, entonces ese dióxido de carbono estuvo reteniéndose en los pulmones, lo que dio lugar a la acidosis respiratoria. El aumento de este CO2 da paso a esta acidosis respiratoria, que es la alteración del potencial hidrógeno en nuestro cuerpo. Este potencial hidrógeno, en palabras sencillas, es importante para que las células funcionen bien, para que tengan un buen metabolismo y en general exista una homeostasis. ¿Y cuáles fueron las consecuencias traumáticas de la flagelación en los diferentes órganos? Miremos cómo estaban esos pulmones. Por la dificultad respiratoria dada por la brutalidad de la flagelación, se veía comprometida esta mecánica ventilatoria, por lo que pudo producirse una hipoxia severa, es decir, que los tejidos del cuerpo no recibían suficiente oxígeno. A su vez, vemos cómo el corazón también empieza a fallar en sus inicios. El corazón, que estaba taquicárdico, contrayéndose de una manera acelerada desde el Monte de los Olivos, llega un punto en que comienza a cansarse, y como no hay una buena oxigenación de la sangre, no lleva los suficientes nutrientes y oxígeno para que el corazón pueda trabajar de una manera eficaz. Por lo tanto, la sangre que tiene que impulsar el corazón ya no, ya no es tan, ya no sale de una manera adecuada. ¿Ya? La sangre se comienza a estancar en el corazón y se regresa hacia los pulmones, por lo que se puede pensar que también tuvo un edema pulmonar con una insuficiencia cardíaca. Los riñones de Cristo, ¿qué pasa con estos riñones? Al verse privados de aporte sanguíneo, porque la flagelación, también recordemos, como vemos aquí, produjo una hemorragia importante, ¿no? Tanto así que ya se podía pensar en indicios de un choque hipovolémico. Y por esta pérdida de sangre, los riñones también se ven afectados. Las células tubulares de los riñones comienzan a morir. Entonces, se puede pensar en una insuficiencia renal aguda. La fiebre, infección, inmunidad, podríamos pensar por las heridas de Jesús expuestas al polvo, las manos de los soldados que seguramente no estaban en sus mejores condiciones sanitarias, el maltrato mismo hacía que por estas heridas abiertas puedan penetrar gérmenes, bacterias como tal. Todo esto, todos estos acontecimientos de la hipoxia, de la acidosis como tal, podría también darse un evento que se llama la respuesta inflamatoria sistémica. Jesús podría haber tenido fiebre en ese momento. Todo en conjunto pudo empezar a producir un estado protrombótico en Jesús. Comenzaron a producirse trombos, y estos trombos se formaron en diferentes zonas, produciendo coágulos pequeños que, si uno deja en el tiempo, en la línea del tiempo, avanzar esta patología, puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Pero vamos viendo cómo el desenlace de la flagelación de Cristo empieza a colapsar ya el estado general de Jesús. Una gran entereza fisiológica y espiritual. La capacidad de sufrir, perdonar y aceptar la pasión
revelan una integridad espiritual, psíquica y neurológica. Solo Jesús tuvo la capacidad de sufrir lo que sufrió, de perdonar lo que perdonó y de aceptar tal pasión tan cruel y brutal. Vamos viendo qué pasa con la coronación de espinas. Nos cuenta el Evangelio según San Marcos que los soldados lo llevaron al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Lo vistieron con un manto rojo, tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Luego comenzaron a saludarlo. ¡Viva el rey de los judíos! Lo golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla, se burlaban de él rindiéndole homenaje. Terminada la burla, le quitaron el manto rojo y le pusieron de nuevo su ropa. Luego lo sacaron para crucificarlo. Tras la flagelación, Jesús es llevado al pretorio, cuartel de 600 pretorianos romanos. Según historiadores, también el número de pretorianos, de soldados romanos, podía variar entre 1000 a 2000 soldados en un cuartel. En este pretorio, los soldados tenían permiso una vez al año de burlarse de la víctima, del condenado como tal, de usarlo como un juguete para sus atrocidades. Nos cuenta Brown que la coronación de espinas podría estar inspirada en las Saturnales romanas, una festividad anual donde se elegía un rey ficticio para burlarse de él, a veces hasta la muerte. Los soldados adaptaron esta tradición en el pretorio para mofarse de Jesús como rey de los judíos, y nos cuenta Bennett en el libro de la guardia pretoriana y la crucifixión de Jesús, que los pretorianos, famosos por este tipo de humillaciones bajo el imperio de Tiberio, convertían el pretorio en un escenario de humillación, especialmente contra los prisioneros judíos. Y esta corona de espinas era elaborada con sus propias manos. Nos podemos imaginar que alguien era capaz de fabricar un casco de espinas para burlarse de una persona que estaba condenada a muerte. ¿Qué debe pasar en el corazón de esa persona? Usaban este tipo de planta que se llama corona de Cristo, que puede tener una longitud en sus espinos de 2 a 3 centímetros. Según fotografías de la Sábana Santa, podemos ver que Jesús habría experimentado 33 pinchazos profundos en el cuero cabelludo, en la frente, en las sienes, occipital, temporales, parietales. Y toda esta área del cuero cabelludo es rica en vasos sanguíneos, es muy vascularizada. Se podría considerar que cada herida sangraba alrededor de 10 a 15 ml, un total de 330 a 350 ml, ¿no?, que habría sangrado Jesús durante la coronación de espinas como tal. Esta es la tercera hemorragia que Jesús experimenta. Aquí podemos ver otra imagen, otra fotografía de la Sábana Santa donde se puede evidenciar golpes faciales, especialmente miremos aquí en la región de la frente, región supraciliar. Aquí se puede ver contusiones en la mejilla derecha provocadas por un bastonazo. También un tabique desviado, un tabique fracturado, que a su vez pudo haber comprometido el plexo de Kieselbach, que es una anastomosis de las arterias esfenopalatinas y etmoidales. Todo esto pudo también producir una hemorragia más o menos de unos 100 ml, ¿no? Entonces miramos a un Cristo que durante el pretorio fue objeto de estos golpes, ¿no?, que tuvo que soportar. Para este punto Jesús entra en un estado de shock hipovolémico tipo 2,
Podríamos pensar que fue así. Nos cuenta el doctor Frederick Sajiv, que es un médico forense, que la flagelación romana pudo causar pérdidas de sangre de 500 a 1000 ml, es decir, hasta 1 litro, ¿no? Y esta es la tercera hemorragia después de la hematidrosis y después de la flagelación. Para este punto, el corazón de Cristo ya estaba sobrecargado, ya los sistemas compensatorios comienzan a verse comprometidos y evidentemente empieza un colapso progresivo. ¿Cómo se encuentra entonces Jesús después de la flagelación y la coronación de espinas? Miramos a un Cristo humillado hasta el extremo, con frío. Ese sudor empapaba también la capa que le habían puesto para burlarse de él, este manto. Había perdido sangre, produciéndose un shock hipovolémico. A duras penas podía mantenerse de pie, le costaba mantenerse de pie. Los soldados ya le habían golpeado, le habían maltratado, se habían burlado de él, arrodillándose, diciéndole: oh, salve rey de los judíos, no para adorarlo obviamente. Y durante esta escena tan desfigurado Jesús, Pilato le presenta diciéndole: Ecce homo, aquí tienen al hombre, ahí tenéis a vuestro rey. Hombre, varón de dolores, nos dice Isaías, despreciado, deshecho, sin belleza ni apariencia humana. Y no hay gritos de Jesús. Jesús está callado, está en silencio. Y el pueblo gritando: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Fue despreciado y tenido como nada, hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento, como alguien ante quien se vuelve uno a la cara. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Bien, Jesús tiene que cargar la cruz, así que toma esa cruz por nosotros, nos cuenta el Evangelio según San Juan. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. En tiempos del Imperio Romano, los condenados a muerte por crucifixión no cargaban la cruz entera, como estamos acostumbrados a ver en las imágenes, sino que solo cargaban el patíbulo, es decir, la parte horizontal de la cruz, que pesaba aproximadamente de 40 a 50 kilogramos. Y pudo haber sido solo de esta manera, porque según los expertos, el estado físico de Jesús hacía imposible que soportara los 90 kilogramos de la cruz completa, ¿no?, en su trayecto hacia el Calvario. Hay que destacar que el trayecto desde el pretorio hasta la crucifixión en el monte Calvario tuvo que haber sido más o menos unos 2 kilómetros. Entonces se puede pensar que solo fue el patíbulo como tal, pero la tradición nos cuenta que Jesús cargó la cruz y no nos especifica más. Y es bonito meditar, ¿no?, cómo Jesús carga esta cruz, y la cruz completa de alguna manera nos lleva a profundizar un poco más en este misterio, ¿no?, de cómo, a pesar de tener un cuerpo tan deteriorado, exhausto, falto de comida y agua y todo lo demás, fue capaz de soportar el peso de la cruz. Humanamente tuvo que caerse por 3 ocasiones, nos cuenta la tradición, y en las escrituras no habla que Simón de Cirene lo tuvo que ayudar. Entonces podríamos también pensar que Jesús cargó la cruz completa. El momento de la crucifixión nos cuenta el Evangelio según San Marcos en el capítulo 15. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Y el Evangelio según San Lucas nos cuenta: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y cómo era este proceso de la crucifixión como tal, como ya habíamos visto,
La víctima, después de haber sido flagelada, tenía que cargar el patíbulo. Y cuando llegaba al lugar donde tenía que ser crucificado, encontraba ya clavada la estipes. Entonces colocaban el patíbulo por encima de la estipes o un poco por debajo de la parte superior de la estipes como tal. Podían formar una cruz de tau como la conocemos, una T o una cruz latina como tal. Y un soldado llevaba un letrero en donde se podía evidenciar el nombre del condenado y el crimen por el cual le iban a crucificar. Miramos aquí a un Cristo que, llegado ya al monte Calvario, nuevamente es despojado de sus vestiduras por los soldados romanos. Este despojo de las vestiduras pudo arrancar nuevamente las costras formadas por la flagelación, reabriendo las heridas y provocando un nuevo sangrado, a más de eso otro dolor intenso. Los romanos, para fijar la víctima a la cruz, podían o atarlo o clavarlo. Ellos preferían el método de clavado, entonces para ello usaban unos clavos que medían de 13 a 18 centímetros de largo y 1 centímetro de grueso en su eje. El método de clavado era a través de la muñeca y no de las palmas, porque en la muñeca soporta el peso como tal del cuerpo. Este tipo de clavado en esta zona, especialmente en la región, en esta articulación que se llama radiocarpiana, podía ser dolorosa, ya que atravesaba todas estas estructuras, lesionando el nervio mediano como tal, que al momento de ser manipulado o lesionado producía un dolor paroxístico y se podía ver cómo la mano tomaba una forma de garra como tal. En los pies, los clavos atravesaban o el primero o segundo espacio intermetatarsiano, cerca de la articulación tarso-metatarsiana. Al momento de atravesar el clavo también lesionaba nervios importantes como el nervio plantar medial o el nervio peroneo profundo, que también provocaban unos dolores intensos, agudos, ¿no? Los pies eran clavados directamente en la estipes o sobre una plataforma. Miramos aquí que durante la crucifixión el cuerpo de la víctima, en este caso Jesús, quedaba suspendido con los brazos extendidos. Esto fijaba la caja torácica en una posición de inspiración forzada. A nosotros nos cuesta más meter aire que botar aire, ¿no es cierto? Nos cuesta más meterlo que sacar aire. Pero en esta posición es más complicado la exhalación, es decir, el botar aire como tal. ¿Qué pasa? Que el crucificado, para poder tener una buena respiración, se apoyaba en los clavos de las muñecas y en los clavos de los pies. Y esto generaba un dolor tremendo porque tenía que rotar las manos y rotar los pies para poder elevar el cuerpo. Con el tiempo, la pérdida de sangre, la fatiga muscular, la acidosis, fue derivándose en un paro cardiorrespiratorio. Claro que la muerte de Jesús fue multifactorial, pero predominantemente se dio por una insuficiencia respiratoria y un shock como tal. Aquí quiero rescatar algo realmente importante. Como en cada palabra Jesús era consciente que se le iba la vida, porque cada palabra es una exhalación, Jesús no iba a decir cualquier disparate. Por eso es importante meditar las últimas palabras de Jesús en la cruz. ¿Cómo se confirma entonces la muerte de Jesús?
Cuando el soldado romano perfora el costado de Jesús, lo hace desde el lado derecho. Y esto no es una casualidad, no fue al azar, sino que ellos eran entrenados en campañas militares y debían aprender a atacar por el lado vulnerable, en este caso por el lado derecho, ya que a la guerra iban con el escudo en la mano izquierda, protegiéndose el lado izquierdo, donde está el corazón, la mayor parte del corazón, y con la mano derecha pues tomados el arma como tal. Entonces de alguna manera sabían dónde hacer daño para causar heridas letales. El evangelista San Juan nos cuenta que de esa herida causada por el romano salió sangre y agua. En términos médicos se puede traducir como una efusión pleural o pericárdica, más sangre como tal. La presencia de estos dos líquidos, de sangre y agua, indican que Jesús había experimentado un infarto, una ruptura del corazón y unos pulmones que estaban realmente desgastados, ¿no? Por eso ocurrió la asfixia. De hecho, la muerte de Jesús fue multifactorial, pero principalmente se dio por esta insuficiencia respiratoria y este colapso hemodinámico. Lo que dice el doctor Edwards, patólogo de la clínica Mayo, y esta información que fue emitida por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, dice que el hecho de que Jesús muriera relativamente más pronto de lo esperado, se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto, pudo deberse a una trombosis cardíaca con embolia pulmonar, produciendo en Jesús un infarto cardíaco con ruptura del ventrículo izquierdo. Claro, Pilato se extraña de que Jesús muera relativamente pronto, a las 3 horas, ¿no? Porque los condenados normalmente duraban más horas en el suplicio de la cruz, incluso hasta días. Pero Jesús murió pronto. ¿Y esto a qué se debe? Obviamente porque debió haber tenido un infarto en ese momento. Debió tener un infarto y además de eso, pues el corazón se rompió por esa sobrecarga que tuvo que padecer como tal. A los condenados en la cruz, para que mueran más rápido, les rompían las piernas. Esto comprometía la respiración, ¿no? Porque ya no tenían un punto de apoyo y no podían como elevar el cuerpo para tener una respiración eficaz. Cuando iban a romper las piernas a Cristo, pues ya lo encontraron muerto. El acta de defunción de Jesucristo probablemente habría sido esta. Miremos las causas predisponentes, ¿no? En la última cena, Jesús pudiera haber experimentado este síndrome de estrés agudo con repercusión cardiovascular, donde vimos esa reacción de estrés que luego dio origen también a la hipertensión arterial de origen psicosomático por la activación del sistema nervioso simpático, las catecolaminas como tal, que hicieron sus efectos en estos órganos, especialmente en el corazón y en los vasos sanguíneos. Además, se produjo durante la flagelación un tipo de anemia aguda, y esto por la pérdida de sangre. Cuando Jesús tuvo que cargar la cruz, ese corazón ya estaba sobrecargado, estaba insuficiente, lo que se conoce como una insuficiencia cardíaca congestiva. En la cruz se ve comprometida la mecánica ventilatoria por la posición mismo de ese tórax en posición de inspiración forzada. Se produce una insuficiencia respiratoria aguda. Se produce también el síndrome pleural con derrame de líquido por ese encharcamiento, ¿no?, de sangre en el corazón y en los pulmones. También se produce hidropericardio. Esto lo detalla, bueno, no lo detalla, lo menciona el evangelista Juan, como que del costado de Jesús brotó sangre y agua. El choque hipovolémico, ¿no?, la pérdida de sangre que provoca también una disminución de la presión arterial, el edema agudo de pulmón bilateral, el infarto agudo de miocardio por la producción pues de trombos, por la acidosis ya marcada, una ruptura del ventrículo izquierdo,
y una muerte súbita. La conclusión de las causas directas de la muerte de Jesús de Nazaret podrían haber sido estas: una insuficiencia respiratoria aguda, un choque hipovolémico y un infarto agudo del miocardio. La cruz que no imaginamos. Escribe José Luis Martín Descalzo en su obra Jesucristo. Para nosotros, hombres del siglo XX, es completamente imposible imaginar lo que era aquello. Allí no había otra cosa que un brutal realismo de carnicería, sangre y gritos. Muchas gracias por su atención y espero que esta Semana Santa podamos meditar con más profundidad el amor de Dios, ese amor que se manifestó en su único Hijo Jesucristo, muriendo en una cruz por nosotros. La referencia o las referencias de las cuales me he basado para hacer el siguiente trabajo son estas. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite.